No es que tuviera la intención de dedicar tiempo hoy a hablar de los aranceles, ya existen innumerables debates sobre el tema desde todos los ángulos posibles. Sin embargo, al echar un vistazo a mi propia cartera de acciones, no pude evitar notar que el debate ha cobrado demasiada relevancia como para ignorarlo. El discurso dominante sostiene que imponer aranceles es, en gran medida, un gesto político diseñado para fomentar la fabricación nacional y evitar que otros países obtengan una ventaja económica injusta. Muchos críticos han desestimado estas medidas como erróneas, argumentando que Goknok-Heald y su equipo carecen de una comprensión sólida de los fundamentos económicos. No obstante, en la discusión de hoy consideraremos otra perspectiva, un escenario en el que estas medidas comerciales agresivas forman parte de una estrategia a largo plazo para resolver el desafío más urgente y de corto plazo de Estados Unidos de América: la creciente deuda nacional. Imaginen por un momento a una persona joven con ingresos estables. En épocas más prudentes, esta persona ahorraría durante varios años y, eventualmente, compraría todo lo que desea. En cambio, insiste en obtener gratificación inmediata. Además, quiere proyectar una imagen de lujo y abundancia financiera ante quienes le rodean. Entonces, ¿qué opción le queda? Pide dinero prestado. Este es exactamente el punto que muchos de nosotros enfatizamos a estudiantes y jóvenes profesionales. No es la falta de dinero lo que resulta peligroso, sino la práctica de adquirir préstamos costosos y abusivos que pueden salirse de control. Consideremos un escenario sencillo. Muchos prestamistas en línea podrían afirmar que pedir prestados $1,000 conlleva solo unos pocos centavos de interés diario. En realidad, sin embargo, la tasa anual efectiva de estos préstamos suele superar el 10% y, en algunos casos, alcanza hasta el 15%. Supongamos que un joven pide prestados $10,000 a una tasa anual del 15%, con planes de pagar en 3 cuotas. El interés de cada periodo se calcula de la siguiente manera: $10,000 multiplicados por el 15%, luego multiplicados por 3/12 o 0.25, lo que da $10,000, $0.15, $0.25, $375. Por lo tanto, después de 3 meses, su pago sería de $10,000 más 375, totalizando $10,375. A primera vista, $375 adicionales podrían parecer manejables. Sin embargo, si el prestatario impulsado por el consumo inmediato se encuentra incapaz de pagar el préstamo original, volverá a pedir dinero prestado. Esta vez, solicita $10,375 para cubrir la deuda anterior. Si este ciclo se repite, su deuda comenzará a acumularse. Por ejemplo, después de un segundo periodo de 3 meses, su deuda total podría aumentar a aproximadamente $10,375 multiplicado por 1.0375 teniendo en cuenta el interés añadido, alrededor de $10,764. Al final del tercer periodo, 9 meses en total, su deuda podría alcanzar aproximadamente $11,167 y después de 4 periodos, un año completo, su deuda total podría ser de aproximadamente $11,586. En efecto, un préstamo inicial de $10,000 resulta en un interés adicional de $1,586 acumulado durante el año. Esto significa que su deuda se multiplica aproximadamente por 1.1586, lo que corresponde a una tasa anual efectiva de alrededor del 15.7%. Este efecto bola de nieve ilustra claramente que, cuando se pide dinero prestado para consumo inmediato, la deuda crece gradualmente hasta que los ingresos mensuales ya no pueden cubrir los intereses cada vez mayores. Por esta razón, constantemente aconsejamos a los jóvenes, incluso a aquellos que están comenzando sus carreras, que, aunque tener poco dinero no es el peor destino, adquirir préstamos abusivos y de alto costo puede ser devastador cuando los intereses compuestos amplifican constantemente la cantidad adeudada. Ahora, consideremos cómo este mismo principio se aplica a nivel nacional. Estados Unidos de América es muy similar a esa persona joven capaz de generar buenos ingresos, pero propenso a gastar mucho más de lo que puede permitirse.
En 2024, el gobierno federal reportó ingresos de aproximadamente 4.9 billones de dólares y gastos totales de aproximadamente 6.75 billones de dólares, lo que resultó en un déficit anual de alrededor de 1.8 billones de dólares. Sin embargo, esa cifra por sí sola difícilmente captura la magnitud total del desafío fiscal. Un aspecto crítico es el costo de mantener la deuda nacional. Aunque análisis anteriores mencionaban un gasto anual en intereses de aproximadamente 1.1 billones de dólares, las proyecciones actuales de la Oficina de Presupuesto del Congreso indican que los desembolsos netos en intereses para el año fiscal 2024 son de aproximadamente 870.000 millones de dólares, con expectativas para el año fiscal 2025 que superan el billón de dólares. Incluso con estas cifras revisadas, la carga sigue siendo significativa en comparación con la producción económica de muchas economías medianas. Si la nación continúa pidiendo nuevos fondos únicamente para cubrir estos pagos de intereses, es completamente posible que, en unas pocas décadas, los ingresos anuales sean insuficientes incluso para cubrir los cargos por intereses, lo que prepararía el escenario para un posible colapso fiscal. Históricamente, los gobiernos han operado bajo la filosofía de optimismo a corto plazo, vivir el hoy, como dice el refrán, sin prestar atención a las consecuencias a largo plazo. Cuando los fondos escaseaban, presidentes anteriores simplemente aumentaban el techo de la deuda y pedían más dinero prestado para mantener una fachada de prosperidad. Muchos de estos líderes, ya mayores, pospusieron la realidad de futuras crisis para las generaciones venideras. Esta filosofía ha permitido que la deuda nacional aumente constantemente alrededor de 3.2 billones de dólares en 1990, aproximadamente 5.6 billones de dólares para el año 2000, casi 27.7 billones de dólares en 2020 y ahora supera los 36 billones de dólares en 2025. Para mantener la posición del dólar estadounidense, el informe explica que Estados Unidos de América debe seguir exportando dólares, mientras que otros países, en interés de la estabilidad del mercado, se ven obligados a mantener importantes reservas de dólares estadounidenses. Esta situación genera una creciente demanda global de dólares, lo que a su vez puede llevar a su sobrevaloración. Un dólar sobrevalorado aumenta los costos de producción para los fabricantes estadounidenses al hacer que los bienes importados sean relativamente más baratos y las exportaciones más caras, un desafío que muchos consideran un factor clave en el prolongado declive de la manufactura estadounidense. Según el acuerdo, el primer paso es una revisión completa de los instrumentos de deuda del país. La propuesta sugiere que los acreedores extranjeros, incluidos importantes inversores de Japón, Europa y otras economías clave, intercambien sus bonos del Tesoro estadounidense actuales con intereses por bonos de 100 años, no negociables y sin cupón. Los datos recientes muestran que algunas tenencias extranjeras han disminuido. Por ejemplo, las tenencias de un destacado inversor han caído a aproximadamente 759.000 millones de dólares, el nivel más bajo desde principios de los años 2000, mientras que Japón aún mantiene más de 1.06 billones de dólares en deuda estadounidense. En las condiciones actuales, los bonos del Tesoro de Estados Unidos tienen rendimientos típicamente en el rango de 4.2 a 4.5%. Si estos bonos se intercambiaran por bonos de siglo que no pagan interés anual, Estados Unidos podría, en teoría, eliminar aproximadamente 300.000 millones de dólares o más en gastos de intereses anuales. Esencialmente, esto sería como decirles a los acreedores: reconozco que les debo, pero no puedo pagarles ahora, recuperen su capital en 100 años. El segundo paso utiliza la política comercial como herramienta diplomática. En lugar de imponer aranceles únicamente para protección doméstica, Estados Unidos de América adoptaría un sistema de aranceles diferenciados como parte de una estrategia de negociación más amplia. Bajo este plan, las naciones que acepten participar en la reestructuración de la deuda, por ejemplo, convirtiendo una parte de sus tenencias en bonos sin interés, y que contribuyan de manera más equitativa al gasto compartido en defensa, recibirán un tratamiento preferencial en los aranceles. Aquellos que se nieguen a cooperar enfrentarían aranceles significativamente más altos.
Esta redefinición de los aranceles los transforma de instrumentos de mero proteccionismo en palancas de diplomacia internacional, destinadas a estimular un enfoque más amplio y cooperativo para abordar los desafíos fiscales de Estados Unidos de América. El tercer componente del acuerdo es la modernización de la base de activos de la nación mediante la revalorización de activos clave. Un ejemplo destacado es la Reserva de Oro de Estados Unidos de América. Durante décadas, el oro mantenido por Estados Unidos de América se ha registrado a un valor histórico de aproximadamente $42 por onza, una cifra muy por debajo del precio actual de mercado, que ronda los $2,000 por onza. Revalorizar estas reservas para reflejar el mercado actual mejoraría significativamente el valor neto reportado de la nación. Además, la propuesta contempla establecer una reserva nacional compuesta por monedas digitales, una innovación que reconoce la importancia de los activos digitales en la economía actual y sirve para diversificar la cartera de activos de la nación. El cuarto elemento se centra en una política monetaria dirigida. La propuesta sugiere que Estados Unidos de América adopte medidas, ya sea de forma unilateral o en coordinación con socios internacionales, para fomentar una depreciación del dólar estadounidense, mientras simultáneamente promueve la apreciación de las monedas de sus principales socios comerciales, como el euro y el yen. Un dólar más débil haría que las exportaciones estadounidenses fueran más competitivas en los mercados globales, potencialmente estimulando un retorno de la manufactura al territorio nacional. Aunque tales intervenciones monetarias son complejas y conllevan riesgos inherentes, desde la perspectiva de Estados Unidos de América, el posible impulso a la competitividad de las exportaciones y la corrección de desequilibrios comerciales de larga data son incentivos significativos. El último elemento del acuerdo propone una redistribución de los costos de seguridad nacional entre Estados Unidos de América y sus aliados tradicionales. Históricamente, Estados Unidos de América ha asumido una proporción desproporcionada de los gastos de defensa global, mientras que sus aliados han contribuido relativamente menos. Bajo la nueva propuesta, los aliados tradicionales, especialmente aquellos dentro de NATO, OTAN y socios clave como Japón y Corea del Sur, estarían obligados a aumentar su gasto militar de aproximadamente 2% del PIB a alrededor de 5%. Además, los tratados de seguridad existentes serían renegociados para garantizar una distribución más equitativa de las responsabilidades de defensa. Este reequilibrio está diseñado no solo para aliviar la carga fiscal de Estados Unidos de América, sino también para crear un marco de seguridad internacional más sostenible y cooperativo. En conjunto, estas medidas constituyen una estrategia integrada destinada a romper el peligroso ciclo de endeudarse para cubrir pagos de intereses, un ciclo que ha llevado la deuda nacional a niveles insostenibles. Los críticos de las medidas fiscales agresivas han argumentado durante mucho tiempo que las políticas arancelarias drásticas y la reestructuración repentina de la deuda pueden desencadenar consecuencias no deseadas, como precios domésticos más altos, interrupciones en las cadenas de suministro y acciones de represalia internacionales. Numerosos estudios, incluidos los del Peterson Institute for International Economics y análisis de los principales medios financieros, han documentado que las medidas arancelarias anteriores típicamente aumentan los costos de producción y reducen la competitividad. Las perspectivas tradicionales favorecen reformas graduales y medidas que eviten desestabilizar los sistemas financieros. Los defensores del acuerdo, sin embargo, sostienen que la magnitud de los desequilibrios fiscales actuales deja poca opción más que adoptar medidas audaces y transformadoras, argumentando que las reformas incremental solo han pospuesto una crisis inevitable en lugar de abordar los problemas fundamentales. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.